Bienvenidos a otro estudio del Evangelio de Juan. Estamos pensando en varios aspectos del libro Evangelio de Juan, los contextos históricos, también cultural, gramático, bíblico, pensando en otros libros escritos por Juan para entender más del contexto. El autor, Juan, la fecha probablemente hacia el fin del primer siglo. Es bueno comparar todas las escrituras de Juan para entender el contexto histórico y el contexto cultural. El punto principal de los evangelios, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y en el contexto de Juan hemos notado a Jesús como la comunicación de Dios, participante en la experiencia de nosotros, seres humanos. Se hizo carne, el verbo, la palabra. Tenemos el Evangelio universal, varias descripciones de Jesús. Y pensando en la estructura del Evangelio, vamos a seguir en nuestro estudio de la estructura del Evangelio, prólogo, epílogo, ministerio a los discípulos antes de capítulo 6, 7. Y después tenemos un ministerio más público. Es bueno pensar en los 7 milagros. Tenemos una lista de los textos, los capítulos de estos milagros. También podemos notar personas principales de los encuentros de Jesús. En capítulo 6 de Juan, tenemos la alimentación de los 5,000, como en el caso de los evangelios sinópticos. En esta historia, esta narrativa, tenemos la cima del ministerio de Jesucristo. Antes del capítulo 6 tenemos más y más seguidores, más y más multitudes con interés en las enseñanzas de Jesucristo, pero después de este rechazo de la parte de Jesús, Jesús rechazó el deseo de la gente de hacerlo el rey, y por eso tenemos las palabras para poner más en claro este problema. Vamos a leer comenzando en 65. Después de las palabras de vida eterna, y dijo, este es de 65, dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, esto no se refiere a los 12, pero de otros seguidores, otros discípulos. En el contexto de Juan, tenemos discípulos, las multitudes. En el contexto de Mateo, discípulos siempre se refiere la palabra a los 12. Pero en el contexto de Juan, este tiene que ver con discípulos generales, no es una referencia específica en cuanto a los 12. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Podemos ver la distinción, el contraste. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. No hay un texto paralelo en el caso de los evangelios sinópticos, pero podemos identificar más o menos el mismo contexto general, es decir, la alimentación de los 5,000. Y después tenemos un cambio. Antes tenemos multitudes, siempre más y más. Después tenemos más y más personas de la gente, de la población.
con un rechazo de las enseñanzas de Jesús, específicamente, especialmente en cuanto a los líderes de los judíos. Y por eso en Juan podemos ver más y más conflictos con los líderes de los judíos, en capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, y también el contexto de capítulo 10. Y por eso tenemos, después de la muerte y la resurrección de Lázaro, tenemos en Juan capítulo 12 la entrada triunfal en Jerusalén. Es importante notar los eventos así, porque anotando estas cosas podemos entender mejor la estructura del libro y cómo comparar el avance del Evangelio de Juan, por ejemplo, en comparación a Mateo o Marcos o Lucas. Y por eso tenemos la entrada triunfal, capítulo 12. Después tenemos algunos aspectos de la semana final de la vida de Jesucristo, comenzando en 13, 14. Tenemos en 13, 14, 15 y 16. Tenemos la cena final, tenemos la Pascua, tenemos las enseñanzas de Jesús, comenzando en capítulo 14, y finalmente en Juan capítulo 17 tenemos la oración de Jesús por sus discípulos en Getsemaní. Pensando en enseñanzas principales, pensando en Mateo, por ejemplo, en 5 discursos, en el caso del libro de Juan, el Evangelio de Juan, tenemos también 5 discursos principales o enseñanzas principales. Capítulo 3 tiene que ver con el encuentro con Jesús y Nicodemo, y tenemos muchas enseñanzas en cuanto a esta responsabilidad de ser nacido de nuevo, para entender un cambio de la vida. Pero el punto, tenemos una enseñanza extendida, capítulo 3. Capítulo 5 a 8 también tenemos muchas enseñanzas. No tenemos una enseñanza extendida, pero tenemos, por ejemplo, las enseñanzas de capítulo 6. Hemos notado Jesús, el pan de vida. Tenemos las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, el agua viva, en capítulo 7. También la mujer adúltera, capítulo 8. Otras enseñanzas, especialmente en sus conflictos y sus encuentros con los judíos, los líderes de los judíos. Y por eso estoy escribiendo esta parte de 5 a 8, otras enseñanzas. Capítulo 10, el contexto del ciego. Tenemos la parábola del redil. Tenemos el buen pastor. Otra enseñanza extendida. Capítulo 12, el anuncio de la muerte de Jesucristo. 12, 27, y debemos notar también el concepto de varios anuncios en los evangelios sinópticos. Ese es un poquito distinto, porque después de la entrada triunfal en Jerusalén tenemos un anuncio de la muerte de Jesucristo. Finalmente, en el aposento tenemos las enseñanzas de 14 a 16. Y tenemos la Gran Comisión, capítulo 20, pero no es exactamente igual, porque tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio después de la resurrección. Este tiene que ver con 20, 19 en adelante. Llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, con la ausencia de Tomás, pero el punto pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 20:21. Esta sería entonces una parte de esta gran comisión en el contexto del libro de Juan. Ok, el propósito de los señales, para entender el mensaje del texto del Evangelio de Juan, sería bueno notar también el propósito de los señales. Hemos leído antes 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Me parece en el contexto de Juan siempre era el propósito de los señales de desarrollar la fe en ciertas personas. En el caso del noble, también en el caso de paralítico, tenemos un cambio, desarrollo de la fe, en el caso del ciego, y etc. Otro aspecto del libro, importante notar que siempre tenemos un choque entre Jesús y los judíos, especialmente los líderes de los judíos. Otra vez, el punto principal es responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y tenemos en capítulo 5 varios testigos de Jesús. 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Tenemos otro es el que da testimonio. Y tenemos, por ejemplo, 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él, Juan el Bautista, dio testimonio de la verdad. 36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Próximo verso, 37, también el Padre que me vendió ha dado testimonio de mí. 39 es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Ellos son las que dan testimonio de mí. Y por eso, pensando en quién es Jesús, tenemos el testimonio de varios testigos. Jesucristo. Pero eso no vale, no valía en el contexto, porque tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de las obras de Jesucristo mismo, tenemos el testimonio del Padre y tenemos el testimonio de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, para comprobar quién es Jesús, el Hijo de Dios. Otro aspecto en el libro de Juan, otra característica bien conocida por muchos estudiantes de la Biblia, tiene que ver con la frase yo soy. Yo soy es más o menos igual al concepto de Jehová en el Antiguo Testamento, de Éxodo 3, 14 a 16, el nombre de Dios, el nombre divino, y yo soy, tenemos la aplicación de la misma frase a Jesucristo mismo en varios textos, comenzando en Juan capítulo 6, 35, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
10, 7 y 9. Tenemos yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez yo soy la puerta. Y 11, 10, 11, yo soy el buen pastor. De capítulo 11, versículo 25, dice el texto así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El texto de 14:6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el contexto también es bueno notar 8:58, porque dice Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. El punto de todas estas frases, tenemos la identificación de Jesús con el nombre divino del Antiguo Testamento. Pensando en la estructura otra vez, tenemos la oración de Jesús en Getsemaní 10 y 7, y por eso hemos notado varios temas, pensando en mundos en conflicto, cosmos, versus el concepto de caos. ¿Dónde está una condición ordenada? ¿En el mundo? No. En la presencia de Jesucristo, en el mundo celestial, en el reino celestial, debajo del señorío de Jesucristo. Debajo de Jesucristo como Señor tenemos cosmos, tenemos orden, tenemos el mundo según el plan, el propósito de Dios. Pensando en dos mundos, podemos notar también dos sistemas de valores, valores espirituales, valores físicos. Hay un enfoque especialmente en capítulo 17 en la unidad, pero también en muchos otros textos. El Padre y yo somos uno, el Espíritu Santo, especialmente capítulo 7 y capítulos 14 a 17. Escatología, pensando en el futuro, el amor, también un tema principal del libro La Luz. Hay muchas otras observaciones y podemos notar cómo presentar el mensaje del Evangelio de Juan en el contexto de un sermón o en el contexto de una clase. Estas son claves útiles. Hay otras preguntas y sería bueno entonces pensar dentro del contexto de sus clases, de sus estudios, para usar sus concordancias, para identificar, por ejemplo, los temas y para estudiar más cuidadosamente estos conceptos dentro del libro. Hemos en este momento grabado entonces 10 videos sobre los evangelios para ayudarnos en nuestros estudios, una comparación de los evangelios sinópticos y después 2 videos sobre el libro de Mateo, 2 sobre Marcos, 2 sobre Lucas y ahora hemos finalizado 2 más videos sobre el evangelio de Juan. Muchas gracias por compartir los estudios. Espero que sean útiles en su estudio y también en sus deseos de presentar la palabra por sermones o por las clases bíblicas. Dios le bendiga ricamente en su deseo de entender la palabra del Señor.